El sol de finales del siglo XIX castigaba el árido territorio de Arizona con una furia implacable, convirtiendo el polvo de las calles en una niebla fina y sofocante. En el pequeño y olvidado pueblo, un puñado de construcciones de madera que parecían a punto de derrumbarse bajo el peso de su propia desesperación. La vida se arrastraba lentamente. Era un lugar donde la esperanza era una moneda escasa, y la ley, una anécdota contada por forasteros. Fue en este escenario de desolación donde llegó Elias Thorne, montado en su caballo, un hombre cuya presencia silenciosa y mirada endurecida destacaban en medio de la apatía general. Los pocos hombres ociosos, recostados en las columnas de los porches, lo observaron con una curiosidad perezosa, reconociendo en él la marca de los hombres que preferían la compañía de la tierra a la de los hombres. En el centro de la calle polvorienta, Bartholomew Barty Vance esperaba, impaciente. El sudor corría por su rostro corpulento, mezclándose con la suciedad de días sin baño. El olor a whisky barato y a fracaso flotaba a su alrededor como una nube de moscas. Sus ojos pequeños y acuosos recorrían la calle, fijándose en Elías con una avidez desesperada. Barty era un hombre al que la vida había roto y el alcohol disuelto. Cada temblor en sus manos, cada respiración jadeante, era un testimonio de su rendición completa a sus vicios. Un hombre que había cambiado su alma por un trago más y ahora estaba a punto de vender lo que le quedaba de familia. Un paso detrás de él, casi como una sombra, estaba Elara Vance. A sus 18 años, su figura frágil parecía aún más delicada bajo el sol abrasador, vestida con un atuendo simple y desgastado que había conocido días mejores. Su cabello oscuro estaba recogido de forma descuidada y su cabeza permanecía baja, los ojos fijos en el suelo, como si allí, en el polvo sin fin, pudiera encontrar un refugio del mundo. El silencio era su manto, una armadura que vestía todos los días, para todo el pueblo, y para el hombre que la observaba acercarse. Ella era la chica sorda, un alma aislada en un mundo que no podía oír y que, a su vez, se negaba a escucharla. Una escena que te parte el alma y que es solo el comienzo. Estamos construyendo una comunidad que ama las historias con corazón y estamos a punto de alcanzar nuestra primera gran meta de 1000 suscriptores. No te quedes fuera. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni un segundo de este increíble viaje. Y por favor, dinos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega nuestra familia. El momento de la transacción fue rápido, brutal en su simplicidad. Elías desmontó, acercándose sin decir una palabra. El tintineo de las monedas dentro del pequeño saco de lona fue el único sonido que rompió el pesado silencio cuando se lo extendió a Barty. El peso del oro era el precio de una vida, un valor miserable que sellaba el destino de Elara. Los ojos de Barty se abrieron de par en par, fijos en el saco con una codicia que eclipsaba cualquier vestigio de conciencia paterna. Para él, ese sonido era la promesa de un breve olvido en el fondo de una botella, la única melodía que su corazón aún podía reconocer. Dentro de Elías se libraba una batalla silenciosa. Cada moneda en su cinturón parecía pesar una tonelada, una carga de vergüenza y autodesprecio. No estaba comprando una sierva, se repetía a sí mismo, sino una penitencia. Años atrás, había fracasado en proteger a su esposa e hija de una fiebre despiadada que se las llevó, dejándolo solo en su rancho vasto y vacío. Ahora, al cometer aquel acto moralmente cuestionable, buscaba una forma retorcida de redención, una oportunidad de proteger a alguien, aunque eso significara rebajarse al nivel de los hombres que despreciaba.
La imagen de su familia perdida atormentaba sus pensamientos, convirtiendo aquel sórdido negocio en un acto desesperado de expiación. El ara no se movió, no levantó la mirada. El mundo para ella se había reducido a la textura del polvo en sus botas gastadas. Aquel momento no era una sorpresa, solo la confirmación de una vida entera de abandono. El hombre que la llamaba hija la estaba vendiendo como ganado, y el extraño que la compraba era solo un rostro más en una larga sucesión de decepciones. Su silencio autoimpuesto, su sordera fingida, era lo único que realmente le pertenecía. Era su escudo contra la crueldad, su fortaleza interior donde nadie podía alcanzarla, un refugio construido con los ladrillos de la indiferencia del mundo, con el saco de monedas firmemente en sus manos temblorosas. Barty ni siquiera lanzó una última mirada a su hija. Su transacción estaba concluida. La sed que lo consumía era más urgente que cualquier lazo de sangre. Se dio la vuelta, tropezando en su propia prisa, y caminó hacia el salón, el único lugar que lo acogería sin juzgarlo. El chirrido de las puertas del bar al abrirse y cerrarse fue el sonido final de la partida de El Ara, la banda sonora de su abandono definitivo, mientras su padre desaparecía en busca de la niebla alcohólica que él llamaba vida. Elías se quedó a solas con El Ara en medio de la calle silenciosa. El sol caía con fuerza sobre ellos, y el aire parecía denso, cargado de palabras no dichas. Él, un hombre de pocas palabras por naturaleza, se sentía completamente desprovisto de cualquier cosa que pudiera decir. ¿Cómo dirigirse a alguien que se cree que no puede oír? ¿Cómo llenar el abismo que los separaba? Con un gesto contenido y casi vacilante, señaló hacia su carreta, un vehículo simple y robusto, esperando que ella entendiera. Era el primer paso de un viaje hacia un futuro incierto, juntos, pero terriblemente solos. El viaje hasta el rancho fue largo e inmerso en un silencio casi sagrado. Kilómetros de llanuras áridas se extendían ante ellos, un océano de tierra seca bajo un cielo de un azul infinito e indiferente. El único acompañamiento para sus pensamientos era el sonido constante y monótono de las ruedas de la carreta chirriando y el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos en el suelo duro. El ara permaneció inmóvil durante todo el trayecto, una figura de resignación sentada a su lado, con la mirada perdida en el horizonte lejano. Su quietud era tan vasta como el paisaje a su alrededor, una barrera impenetrable que Elías no sabía cómo traspasar. De reojo, Elías la observaba discretamente. No veía solo a una joven asustada, sino un espejo de su propia existencia solitaria. Hacía años que su rancho era un santuario de silencio, un lugar donde podía lamentar sus pérdidas sin interrupciones. Ahora se preguntaba si, en su búsqueda de redención, no había cometido un error terrible. ¿Acaso solo había añadido una nueva capa de silencio, más profunda y compleja, a su vida ya desprovista de sonido y compañía? La duda comenzó a pesar en su corazón, tan pesada como el oro que había dejado atrás. Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La propiedad era rústica y funcional, un reflejo de su dueño. Una casa de madera simple pero sólida, un granero bien cuidado y un corral rodeado por una cerca resistente. Todo estaba en orden, limpio y organizado, el trabajo de un hombre disciplinado que encontraba propósito en la rutina. Sin embargo, la propiedad emanaba un aura de vacío, un silencio profundo que parecía impregnado en las propias tablas de la casa, un testimonio de la soledad que allí reinaba. Para el ara, el rancho parecía una versión más grande y más vacía de la prisión que conocía. La vastedad del espacio abierto a su alrededor no representaba libertad, sino un aislamiento abrumador. El silencio aquí era diferente del silencio ruidoso del pueblo. Era profundo, absoluto, roto,
solo por el aullido del viento. Sintió el peso del cielo inmenso sobre sus hombros, la sensación de ser una figura minúscula en un mundo vasto e indiferente. Aquel lugar, con su belleza austera y su soledad palpable, era al mismo tiempo un refugio y una nueva forma de cautiverio. Elías la condujo hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Era simple, pero impecablemente limpia. Había una cama con sábanas blancas, una pequeña cómoda y una palangana para lavarse. La ventana daba a las llanuras, un cuadro vivo de la soledad que los rodeaba. La dejó allí, cerrando la puerta con una delicadeza que la sorprendió, un gesto de respeto en medio de una situación tan irrespetuosa. Solo en el pasillo, Elías sintió una punzada de culpa aguda. La realidad de su acto, la presencia de ella en su casa, se volvió innegable, y el peso de su decisión lo abrumó. Sola en la habitación, Elara tocó la colcha de la cama. Era áspera pero limpia, más de lo que había tenido en años. El agua en la palangana estaba fresca. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un espacio que podía llamar suyo, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, la gratitud era una emoción lejana, sepultada bajo capas de agotamiento y adormecimiento emocional. Se sentó en el borde de la cama, inmóvil, escuchando los sonidos de la casa y del mundo exterior, prisionera de su propio silencio, esperando lo que fuera que viniera a continuación. Los primeros días se establecieron en una rutina de silencio y gestos. Elías se despertaba antes del amanecer, preparaba un desayuno simple de huevos y pan, y comían juntos en la mesa de la cocina, el espacio entre ellos llenado solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Él señalaba las tareas del día: recoger los huevos, alimentar a las gallinas, sacar agua del pozo, y ella las ejecutaba con una eficiencia silenciosa y precisa. Se movían por la propiedad como dos fantasmas, compartiendo un espacio pero viviendo en mundos separados, la comunicación entre ellos reducida a lo básico de la supervivencia. Elías intentaba comunicarse, ansioso por romper la barrera invisible entre ellos. Usaba gestos amplios, señalando objetos y asimismo, con la esperanza de obtener alguna reacción. En una pequeña pizarra escribía preguntas simples como ¿cuál es tu nombre? Pero ella nunca respondía, su rostro permaneciendo como una máscara impasible. Concluyó, con pesar, que era analfabeta, una víctima más de la dura vida que había llevado. En su mente comenzó a llamarla chica, un apodo que conllevaba una ternura que no se atrevía a expresar de otra manera. Sin embargo, el mundo de Elara era todo menos silencioso. Oía cada sonido con una claridad agudizada. El crujido sutil de una tabla del suelo bajo el peso de Elías, el suspiro profundo que él soltaba cuando se sentaba por la noche, exhausto, pensando que estaba solo. Oía la llamada lejana de un coyote en la llanura y el zumbido de una abeja cerca de la ventana. Su sordera era una actuación, un papel que interpretaba a la perfección. El silencio era su elección, su arma y su prisión, un refugio que había construido para protegerse de un mundo que solo le había causado dolor. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, Barty disfrutaba de su breve reinado. Con el dinero de la venta de Lara, se convirtió en el centro de atención en el salón, pagando rondas de whisky para todos los holgazanes y delincuentes que se reunían allí. Se jactaba de su negocio, inflando la cantidad que había recibido con cada vaso que vaciaba. Por un día fue un hombre importante, rodeado de falsos amigos que se reían de sus chistes y brindaban por su generosidad. Todos ellos olfateando la oportunidad como buitres sobre un cadáver. La fortuna de Barty, sin embargo, fue tan efímera como la espuma de la cerveza. El dinero se le escurrió entre los dedos como arena, gastado en bebida y partidas de cartas fraudulentas.
Pronto estaba de vuelta en la miseria, con nada más que una resaca violenta y el desprecio renovado de aquellos a quienes había intentado impresionar. La euforia dio paso a un arrepentimiento amargo y corrosivo. Pero no era la pérdida de su hija lo que lo atormentaba. Era la creciente convicción de que había sido estafado, de que podría haber exigido mucho más. Fue entonces cuando Silas, un hombre con ojos de rata y una reputación de causar problemas, se acercó a Barty. Con palabras venenosas susurradas al oído, plantó una semilla de codicia en la mente ya turbia de Barty. «Thorn es un solitario», dijo Silas. «Ese rancho está aislado. Un hombre como él debe tener más dinero guardado. Mucho más». La idea se arraigó en la mente desesperada de Barty, una solución peligrosa para su problema inmediato. Aquel ranchero, pensó, era un blanco fácil, y él quería de vuelta lo que consideraba suyo por derecho. En el rancho, ajeno a la tormenta que se formaba, Elías comenzaba a ver más allá de la fachada silenciosa de Elara. Notó la manera gentil con que ella calmaba a un caballo arisco, solo con un toque suave en su hocico. Vio un brillo de admiración en sus ojos cuando observaba los colores del atardecer esparcirse por el horizonte, una pequeña grieta en su armadura de indiferencia. Eran momentos fugaces, casi imperceptibles, pero que alimentaban la esperanza de que hubiera una persona real detrás de aquel profundo silencio. Movido por un impulso que él mismo no entendía, Elías comenzó a enseñarle más que solo tareas domésticas. Le mostró cómo cuidar los cascos de un caballo, la importancia de verificar si había piedras o heridas. Señaló las nubes en el cielo, explicando cómo sus formas y colores podían predecir la llegada de una tormenta. Se comunicaba a través de demostraciones pacientes y gestos cuidadosos, estableciendo un lenguaje propio entre ellos, uno que no necesitaba palabras para ser comprendido. Elara, por su parte, era una observadora atenta. Estudiaba a Elías, notando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y las callosidades en sus manos, marcas de una vida de trabajo duro y solitario. Reconocía en él una soledad que reflejaba la suya, una tristeza profunda que él intentaba ocultar bajo una apariencia ruda. En el silencio compartido, una frágil e improbable semilla de confianza comenzó a brotar. Empezó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una chispa de seguridad. Una noche, mientras ordenaba la habitación de Elara, Elías encontró un pequeño pájaro de madera que él mismo había tallado para su difunta hija. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Movido por la emoción, tomó el pequeño objeto y más tarde, cuando ella dormía, lo dejó sobre su almohada. Era un gesto cargado de significado, una disculpa por la forma en que ella llegó a su casa, una ofrenda de paz, un pequeño símbolo de una amabilidad que ella no sabía cómo interpretar o aceptar. El conflicto, que antes era solo una sombra en el horizonte, comenzó a materializarse. Cuando Elías cabalgó hasta el pueblo para comprar provisiones, sintió el cambio en la atmósfera. Las miradas que recibía eran diferentes, cargadas de una hostilidad velada. Oyó fragmentos de susurros en las esquinas del almacén. Barty, en su desesperación alimentada por el alcohol, estaba esparciendo historias, pintando a Elías como un viejo rico y avaro, un objetivo perfecto que vivía aislado y desprotegido, despertando la codicia de los hombres sin escrúpulos. De vuelta en el rancho, la tensión era palpable. El silencio que antes era una característica del lugar, ahora parecía pesado, cargado de presagios. Elías comenzó a mantener su rifle cerca, incluso dentro de la casa. Sus ojos barrían constantemente la línea del horizonte, buscando cualquier señal de movimiento. El aislamiento que por tanto tiempo había sido su refugio y consuelo, ahora se había transformado en su mayor vulnerabilidad, una debilidad expuesta que lo mantenía inquieto día y noche. Elara percibió inmediatamente el cambio en el comportamiento de Elías.
Veía la preocupación grabada en su rostro, la manera en que su mano reposaba distraídamente cerca del arma. Por la noche, lo oía caminar por la casa, incapaz de dormir, murmurando palabras ininteligibles para sí mismo. El instinto de supervivencia, perfeccionado por años de abuso, le decía que el peligro se estaba acercando. Sin embargo, revelar su secreto ahora, romper el silencio que la definía, parecía un riesgo tan grande como la amenaza que venía de fuera. En su frustración y miedo, Elías intentó alertarla. Usando gestos enfáticos, señaló hacia las colinas distantes y luego imitó el acto de un ataque, de una invasión. Necesitaba saber si ella entendía el peligro inminente, si podría contar con ella si ocurría lo peor. La miró a los ojos, buscando cualquier señal de comprensión, cualquier chispa de reconocimiento. Pero el rostro de ella permaneció como siempre, una máscara de pasividad, un espejo vacío que no le devolvía nada. La introducción de la historia se cierra en este punto de quietud tensa. La transacción humillante estableció la premisa, el rancho aislado se convirtió en un escenario para un drama silencioso, y los personajes fueron presentados en su complejidad interna. Elías, un hombre en busca de redención, y Elara, una joven cuya mayor debilidad aparente puede ser su fuerza mejor guardada. El mundo que los rodea, regido por la codicia y la desesperación, comienza a acercarse, amenazando con destruir el frágil santuario que apenas han comenzado a construir. La narrativa, aunque ambientada en el oeste americano, resuena con temas universales de la cultura hispana, como la importancia del honor, la lucha por la tierra y la resiliencia. Ante la adversidad, Elías, con su rígido código moral y su sentido del deber, y Elara, con su silenciosa fuerza interior, personifican valores de dignidad y perseverancia que trascienden fronteras. La lucha de ellos no es solo por la supervivencia física, sino por la preservación de sus almas en un mundo brutal que intenta aplastarlos. Al final de este primer acto, una pregunta queda en el aire. Elías, sintiendo un instinto protector que lo asusta y lo consuela, comienza a ver a Elara no como una compra, sino como una responsabilidad, quizás incluso una segunda oportunidad. Ella, por su parte, atrapada entre el miedo al mundo exterior y la creciente confianza en aquel hombre extraño, percibe que el silencio en el rancho de él es diferente. No es un silencio de negligencia, sino de paz. Una tormenta se está formando en el horizonte y pronto ambos se verán forzados a tomar una decisión. Una confianza frágil, delicada como una flor del desierto, comenzó a brotar en el suelo silencioso del rancho. Elías, percibiendo la necesidad de normalidad, le asignó a Elara la tarea de cuidar el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa. Allí, entre las plantas de tomate y las hileras de maíz, su comunicación evolucionó hacia una danza de gestos y miradas. Él le demostraba cómo arrancar las malas hierbas y la cantidad correcta de agua para cada planta, y ella absorbía cada lección con una rapidez que lo impresionaba. Veía en sus movimientos cuidadosos y en su atención a los detalles una inteligencia aguda, una mente que funcionaba de forma precisa y observadora, desmintiendo la apariencia frágil que el mundo veía. Desde el punto de vista de Elara, el trabajo en el huerto era más que una simple tarea, era un propósito. El contacto con la tierra, el olor de las plantas bajo el sol de la mañana, la satisfacción de ver algo crecer bajo sus cuidados, todo eso le traía una sensación de paz que nunca había conocido. Por primera vez, no era una carga o un objeto, sino una contribuidora. El respeto contenido en la mirada de Elías era un bálsamo para heridas antiguas. Secretamente, cuando estaba sola, tomaba una ramita y practicaba escribir en el polvo las letras de las palabras que él ocasionalmente anotaba en la pizarra, un tímido deseo de conectarse con el mundo de una forma que siempre se había negado.
Mientras la rutina los acercaba, el conflicto interno de Elías se profundizaba. Los sentimientos que desarrollaba por Elara se convertían en un enredo complejo y confuso. Lo que había comenzado como un sentido del deber paternal, un intento de redimir sus fracasos del pasado, se estaba transformando en algo más. Se encontraba admirando la fuerza resiliente de ella, la belleza sutil de su rostro concentrado en el trabajo. Una atracción nacía de esa admiración, un sentimiento que lo llenaba de vergüenza y culpa, dada la forma en que ella había entrado en su vida. Él era su protector, no su pretendiente, y esa línea se volvía cada vez más difícil de distinguir. Lejos de la precaria paz del rancho, en el pueblo sucio, el resentimiento de Barty fermentaba como el whisky barato que bebía. Las palabras venenosas de Silas encontraban terreno fértil en su mente, regando las semillas de la codicia. Se convenció de una narrativa distorsionada en la que Elias Thorne no solo lo había engañado, sino que también le había robado a su hija, su propiedad. Alimentado por esta furia autocomplaciente, comenzó a reunir a otros hombres desesperados y sin escrúpulos, prometiéndoles una parte de la fortuna imaginaria de Thorne, un tesoro que solo necesitaban tener el valor de tomar. La primera manifestación de la amenaza no tardó en llegar. Una mañana, Elías encontró un tramo de la cerca de alambre que delimitaba sus pastos cortado deliberadamente. Algunas de sus mejores cabezas de ganado se habían dispersado. No era una gran pérdida, pero el mensaje era claro, un acto de provocación para probar su reacción y su determinación. Sin decir una palabra a Elara, pasó el resto del día bajo el sol abrasador, reparando la cerca con movimientos firmes y metódicos, pero su mandíbula estaba tensa y sus ojos barrían el horizonte con una vigilancia redoblada. Elara vio la cerca rota y con la intuición agudizada de quien ha vivido siempre en peligro, comprendió inmediatamente su significado. El miedo, un compañero antiguo e indeseado, regresó con fuerza, un nudo frío en su estómago. Observó a Elías trabajar, notando la eficiencia de sus movimientos, pero también la manera en que mantenía el rifle colgado del hombro, incluso mientras martillaba los postes. La tranquilidad de sus días había terminado oficialmente. La sombra de la violencia de su padre finalmente había alcanzado su refugio, y el silencio del rancho ahora parecía presagiar una tormenta. Dándose cuenta de la necesidad de prepararla para lo peor, Elías tomó una decisión. La llevó a un barranco aislado en los confines de su propiedad, lejos de la casa. Llevaba consigo un rifle de calibre menor, más ligero y fácil de manejar. Allí, usando solo gestos y acciones, comenzó a enseñarle a disparar. Le mostró cómo sujetar el arma con firmeza, cómo alinear la mira, la importancia de controlar la respiración antes de apretar el gatillo. Necesitaba que ella fuera más que una espectadora pasiva. Necesitaba que pudiera defenderse si él caía. Para sorpresa de Elías, Elara demostró un talento natural. Su postura tranquila y su aguda capacidad de observación la convertían en una tiradora sorprendentemente estable. El retroceso del arma contra su hombro fue un shock, una explosión de violencia que la hizo retroceder, pero también despertó algo dentro de ella. Era una sensación de poder, de control. Por primera vez en su vida sostenía un instrumento que no era de sumisión, sino de resistencia. Con cada lata que acertaba, un poco del miedo que la paralizaba se transformaba en una nueva y fría determinación. Tras un disparo particularmente preciso que derribó una lata a una distancia considerable, Elías se volvió hacia ella y una sonrisa rara, pequeña pero genuina, asomó a sus labios. Fue un reconocimiento de su habilidad, una señal de aprobación y orgullo. Tomada por sorpresa por la espontaneidad del gesto, Elara sintió el impulso de devolverle la sonrisa, una reacción que reprimió por costumbre. El momento quedó suspendido entre ellos,
un entendimiento silencioso que solidificaba la asociación que estaban construyendo, al mismo tiempo que profundizaba el torbellino de emociones conflictivas dentro de él. La tensión continuó creciendo, envolviendo el rancho como una niebla. Unas noches después, el viejo perro guardián de Elías comenzó a ladrar incesantemente hacia la oscuridad que rodeaba la casa. Elías salió con su linterna y el rifle en mano, el haz de luz cortando la noche. No vio nada más que las sombras danzantes de los arbustos, pero sabía lo que eso significaba. Estaban ahí fuera, observando, probando sus defensas. La guerra psicológica había comenzado, una batalla de nervios librada en la vasta y silenciosa noche. Dentro de la casa, Elara estaba paralizada de terror. Su oído agudo captaba sonidos que a Elías se le escapaban. Oyó el relincho ahogado de un caballo a una distancia considerable y el sonido de una rama rompiéndose bajo el peso de una bota. Estaban cerca, mucho más cerca de lo que Elías imaginaba. Su silencio, que durante tanto tiempo había sido su mayor escudo, ahora parecía una mordaza, ahogando la advertencia que desesperadamente necesitaba dar. La frustración y el miedo la consumían, dejándola impotente en su fortaleza de quietud. Para Elías, la amenaza inminente a Elara reabría heridas antiguas y mal cicatrizadas. Los recuerdos de su impotencia ante la enfermedad que se llevó a su esposa e hija regresaron con una fuerza abrumadora. Recordaba las noches en vela, la sensación de ser inútil contra un enemigo invisible, el miedo a fallar de nuevo, a ser incapaz de proteger a la única persona bajo su cuidado. Se convirtió en un poderoso motivador para su determinación. Comenzó a reforzar las ventanas con tablas adicionales por la noche y a colocar objetos cerca de las puertas para que hicieran ruido si se abrían. Elara observaba estos preparativos y veía en ellos un reflejo de su propio pánico. El miedo de él era palpable, una presencia casi física en la casa. Una tarde, lo vio de pie frente a las dos tumbas sencillas marcadas con cruces de madera, ubicadas en una pequeña colina detrás de la casa. Permaneció allí durante un largo tiempo, una silueta solitaria contra el cielo poniente. Ella se mantuvo a distancia, sin querer invadir su dolor, pero su presencia silenciosa era una forma de apoyo, de solidaridad. Y Elías, incluso de espaldas, sabía que ella estaba allí. La audacia de Barty y sus hombres aumentaba cada día. Comenzaron a cabalgar abiertamente por los límites de la propiedad durante el día, permaneciendo solo el tiempo suficiente para ser vistos. Una clara táctica de intimidación. Eran como lobos rodeando a su presa, probando las cercas, esperando una señal de debilidad. Creían que, con suficiente presión, el ranchero solitario terminaría cediendo, sintiéndose acorralado y sin esperanza, y que el rancho sería una conquista fácil. Contrariamente a las expectativas de sus verdugos, la determinación de Elías solo se solidificaba. Aquel rancho era más que tierra y madera, era el repositorio de sus recuerdos, el lugar donde había construido una familia y donde la había enterrado. Cada palmo de aquel suelo estaba impregnado de su sudor y sus lágrimas. No sería expulsado. La lucha ya no era solo por proteger a Elara del mundo brutal del que venía. Era por defender el último bastión de su propia identidad, el ancla de su existencia. Dentro de Elara, el debate sobre romper su silencio alcanzó un punto crítico. La confianza que sentía por Elías era real, pero el miedo a rebelarse era igualmente poderoso. Confiar en la gente, según su experiencia, era el camino más corto hacia el dolor y la traición. Si hablaba ahora, después de tanto tiempo, la vería él como una mentirosa. Pensaría que lo había engañado todo el tiempo. ¿O sería capaz de entender que su sordera era la única armadura que poseía para sobrevivir a la crueldad de su padre? En un pequeño pero significativo acto de confianza, decidió arriesgarse.
Durante la cena, en medio del silencio habitual, empujó la pizarra y la tiza hacia el lado de él. Con mano temblorosa, no escribió, sino que dibujó. Un boceto simple e infantil de un hombre a caballo, observando la casa desde lo alto de una colina distante. Luego, levantó los ojos hacia Elías, y en ellos había una súplica desesperada, un ruego para que entendiera lo que ella no podía decir. Elías miró el dibujo y luego el rostro de ella, y la comprensión lo golpeó instantáneamente. En ese momento no vio a la chica sorda, la joven pasiva que había comprado. Vio a una mujer inteligente y perceptiva, luchando por comunicarse de la única manera en que se sentía segura, alertándolo de un peligro que ella veía con más claridad que él. Asintió lentamente, un gesto simple, pero que transmitía un universo de reconocimiento. «Lo sé», decía aquel asentimiento. La situación de ellos exponía la dura realidad de la vida en la frontera. No había a quien recurrir. El sheriff más cercano estaba a días de viaje, y aunque estuviera cerca, probablemente consideraría el asunto un problema de familia que involucraba a Barty y su hija, y no se metería. Elías y Elara estaban completamente solos, aislados en su propiedad, un reflejo de la fragilidad de la ley y el orden en tierras donde la autosuficiencia no era una virtud, sino una necesidad absoluta para la supervivencia. La agresión de los hombres de Barty escaló de la intimidación a la crueldad. Una mañana, Elías encontró a una de sus yeguas favoritas con la pata trasera gravemente herida por un corte de cuchillo profundo y deliberado. El acto era un mensaje claro y sádico. Podían acercarse cuando quisieran, podían herir lo que él más amaba. Con el corazón apesadumbrado, Elías se vio obligado a sacrificar al animal para acabar con su sufrimiento. Un disparo que resonó en la llanura como un decreto de guerra. La muerte de la yegua tuvo un impacto profundo en Elara. Le había tomado cariño al animal, a menudo cepillando su crin y susurrándole palabras que nadie podía oír. La pérdida fue la gota que colmó el vaso y rompió su dique emocional. Elías la encontró en el granero, llorando en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro en un torrente ininterrumpido. Sin saber cómo ofrecer consuelo, hizo lo único que pudo. Le puso la mano torpemente en el hombro, un gesto de solidaridad en medio del dolor. Aquel momento de duelo compartido forjó un nuevo eslabón en su cadena de confianza. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Él ya no era solo su comprador o protector, y ella ya no era solo su protegida. Eran dos supervivientes, dos almas solitarias, que habían encontrado en el otro un refugio contra la brutalidad del mundo. El enemigo común los había unido de una forma que la paz nunca habría podido, y en el silencio del granero encontraron consuelo en la compañía del otro. Es crucial entender que los antagonistas no eran figuras monolíticas del mal. Barty era una figura patética, un hombre destruido por el alcohol, movido por una mezcla de codicia, una percepción delirante de injusticia y un retorcido sentido de propiedad sobre la hija que él mismo había desechado. El verdadero cerebro era Silas, más calculador y cruel, que manipulaba la furia de Barty para sus propios fines, viendo en el rancho de Elías un premio a ser conquistado y en Elara solo un botín de guerra más. El punto de inflexión de la historia se acercaba inexorablemente. Elías sabía que una confrontación directa era inevitable y que sus provisiones, especialmente la munición, estaban peligrosamente bajas. Necesitaba ir al pueblo, un viaje arriesgado que lo hacía dudar profundamente. Dejar a Elara sola era lo último que quería, pero la alternativa era enfrentar el ataque desarmado. Pasó la tarde reforzando aún más la casa, instruyéndola con gestos sobre qué hacer, y le dejó el rifle pequeño y una caja de balas. Al amanecer, Elías partió. Ver su figura cabalgando hacia el horizonte, disminuyendo hasta desaparecer,
llenó a Elara de un pavor primordial. Era la primera vez que se quedaba completamente sola en el rancho, y el silencio que antes era pacífico, ahora parecía opresivo y amenazador. Cada ruido del viento, cada crujido de la casa era amplificado por su ansiedad. El escenario estaba listo para el momento decisivo. Sola y vulnerable, su agudo oído era ahora su única centinela. La naturaleza, como si presintiera el drama humano que estaba a punto de desarrollarse, decidió convertirse en protagonista. Una tormenta violenta, nacida en las montañas lejanas, se abatió sobre el rancho con una furia salvaje. La lluvia caía en densas cortinas y el viento aullaba como un alma en pena, un sonido que ahogaba a todos los demás. Dentro de la casa, ahora una pequeña isla de luz tenue en un océano de oscuridad y caos, Elara estaba sola. El rifle pequeño que Elías le había dejado reposaba en su regazo, su peso frío una presencia incómoda y al mismo tiempo reconfortante en medio de su creciente miedo. Lejos de allí, Elías cabalgaba contra el tiempo y la tormenta. Empujaba a su caballo al límite, el rostro azotado por la lluvia y el viento. Las provisiones que había conseguido en el pueblo pesaban en sus alforjas, pero un sentimiento de urgencia, una premonición sombría, pesaba aún más en su corazón. Cada relámpago que rasgaba el cielo iluminaba el difícil camino, pero el barro y la fuerza de la tormenta ralentizaban su progreso, convirtiendo cada kilómetro en una ardua batalla. Sabía, con una certeza aterradora, que tenía que llegar a casa. Protegidos por el ruido ensordecedor de la tormenta, Barty, Silas y otros dos secuaces se acercaron al rancho. Empapados hasta los huesos y con el valor artificialmente inflado por el whisky que habían bebido en el pueblo, se movían como depredadores. Creían firmemente que Elías aún no había regresado y que la casa era un blanco fácil, custodiada solo por una chica sorda e indefensa. La oscuridad y el caos de la naturaleza eran sus aliados perfectos, un manto que ocultaba sus viles intenciones. Fue en ese momento que el punto de inflexión de la historia se concretó. Acurrucada en la oscura sala, Elara oyó lo que la tormenta debería haber ocultado. El viento, en un extraño giro del destino, llevó las voces de los hombres hasta la ventana. Se agruparon cerca del granero para protegerse de la lluvia más intensa, finalizando su plan. Con una claridad aterradora, oyó la voz de Silas detallando cada paso. Cómo forzar la puerta trasera, dónde buscar primero el supuesto dinero de Elías y, lo más escalofriante, qué harían con ella después. El plan de ellos, revelado, en susurros crueles, era mucho más que un simple robo. La intención era saquear el rancho, prenderle fuego a todo y no dejar testigos vivos. El destino que le reservaban era indecible. En ese instante, Elara comprendió que su silencio, la armadura que la había protegido durante tanto tiempo, ya no era un escudo. Ante aquella amenaza explícita y brutal, su silencio se había convertido en su sentencia de muerte. Permanecer callada ahora no era una opción de supervivencia, era una forma de suicidio. Mientras los hombres se preparaban para ejecutar el plan y comenzaban a moverse hacia la casa, los ojos de Elara captaron un atisbo de esperanza y de terror. Una luz tenue y oscilante apareció en la distancia, la linterna de Elías. Estaba volviendo, estaba cerca. Sin embargo, la misma oscuridad que la aterrorizaba también lo cegaba a él. Cabalgaba directamente hacia la emboscada que lo esperaba, sin saber de los hombres ocultos entre el granero y la casa, listos para atacar. El pánico y la adrenalina inundaron el cuerpo de Elara, una oleada eléctrica que la sacó de su parálisis. Tenía que avisarle, y tenía que hacerlo ahora. Los gestos eran inútiles en la oscuridad. Un disparo de advertencia podría ser malinterpretado o simplemente no ser oído por encima del ruido de la tormenta. Solo había una salida, una única elección que lo cambiaría todo para siempre. Se puso de pie,
el corazón martilleando contra sus costillas, y respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, preparándose para hacer añicos años de silencio autoimpuesto. En el momento exacto en que Elías se acercaba al corral, los hombres se agacharon, las armas en ristre, listos para saltar. Fue entonces cuando el chirrido de la puerta principal de la casa cortó el aire, y luego una sola palabra, arrancada de la garganta de Elara, una palabra que no había usado en tanto tiempo, que sonó extraña y poderosa, gritada con toda la fuerza de sus pulmones, atravesó el aullido del viento y la lluvia. ¡Elías! El sonido de su voz golpeó a Elías con el impacto de una bala. Tiró de las riendas de su caballo con tanta fuerza que el animal se encabritó. Asustado, se quedó paralizado por un segundo, el cerebro tratando de procesar lo imposible. La chica silenciosa, la joven, que él creía sorda, había gritado su nombre. El puro terror en su llamada no dejaba lugar a dudas. La sordera era una farsa. Comprendiendo instantáneamente el peligro mortal en el que se encontraba, se arrojó del caballo, buscando el refugio de un abrevadero, un segundo antes de que el primer disparo rasgara la noche. La batalla comenzó con una ferocidad repentina. El rancho solitario se transformó en un campo de batalla, iluminado intermitentemente por los relámpagos y los fogonazos de los disparos. Barty y sus hombres, furiosos por haber perdido el elemento sorpresa, abrieron fuego desordenadamente. Elías, acorralado detrás del abrevadero, respondía con disparos precisos, el sonido de su rifle más pesado, destacando en medio del caos. Estaba en desventaja numérica, luchando por su vida en la oscuridad fangosa. Dentro de la casa, Elara ya no era la misma persona. Con esa única palabra se había transformado. Su secreto estaba revelado, y con él una nueva fuerza emergió. Su oído, perfeccionado por años de uso secreto, se convirtió en su arma más letal. Mientras la tormenta y los disparos ensordecían a Elías para los detalles, ella lo oía todo. El susurro de Silas a uno de los secuaces, el sonido de pasos cautelosos en el barro, el clic metálico de un arma siendo recargada, se convirtió en los ojos y los oídos de Elías esa noche, cuando uno de los hombres intentó flanquear su posición, moviéndose sigilosamente por el costado de la casa. Ella gritó a través de la puerta de madera, su voz aún temblorosa, pero cargada de una nueva autoridad. «A la izquierda, junto al gallinero». La orden, en un español que sonaba natural en su urgencia, resonó desde el interior de la casa. Una guía, inesperada en la oscuridad. Sin dudarlo, Elías confió en ella, giró el cuerpo y disparó en la dirección indicada, en la oscuridad total donde sus ojos no veían nada. Un grito de dolor y una maldición cortaron el aire, confirmando el acierto. Uno de los atacantes estaba herido y fuera de combate. La dinámica de la lucha cambió drásticamente en ese instante. Ya no eran un hombre solitario y una chica indefensa. Eran un equipo, un dúo forjado en el fuego y la tormenta, luchando en una sincronía mortal. La traición percibida de su hija llevó a Barty a un acceso de furia ciega. Borracho y enloquecido, se levantó de su cobertura y corrió torpemente hacia la puerta principal, gritando el nombre de Elara, llamándola traidora, ingrata. Era la personificación patética de un hombre destruido, su rabia dirigida no al hombre al que había venido a robar, sino a la hija que se negaba a liberar, incluso después de haberla vendido. Al otro lado de la puerta, Elara lo oyó acercarse. Levantó el B-160, pequeño rifle, el cañón temblando en sus manos. Oyó el golpe de su cuerpo contra la madera y el sonido de él tratando de girar el pomo. En ese momento, todos los años de abuso, de negligencia, de ser tratada como un objeto sin valor, convergieron en un único punto de presión. El poder de acabar con su tormento estaba en sus manos, y el peso de esa elección era inmenso.
La embestida de Barty fue la distracción que Silas, el verdadero depredador, esperaba. Mientras Elías estaba enfocado en la amenaza en la puerta, Silas se movió a una nueva posición, encontrando un ángulo de tiro claro, pero no contaba con los oídos de Elara. Oyó el movimiento sutil, el sonido de botas en el barro en un lugar diferente, y gritó una última advertencia desesperada. Elías se agachó instintivamente y una bala silbó por el lugar exacto donde había estado su cabeza, astillando la madera del abrevadero. En un movimiento fluido, se giró y disparó hacia el fogonazo. Silas cayó, su cuerpo desplomándose silenciosamente en el barro. Con su líder caído, el ímpetu de los atacantes se desvaneció. El secuaz restante y el que estaba herido no dudaron. Huyeron en pánico hacia la oscuridad de la tormenta, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Junto a la puerta, Barty, con una herida en la pierna de un disparo perdido, se derrumbó, sus gritos de rabia convirtiéndose en sollozos de dolor y autocompasión. El sonido de los disparos cesó, reemplazado por el ritmo constante de la lluvia y la respiración agitada de Elías. La batalla había terminado. El silencio se había roto y nada volvería a ser como antes. Cuando el último eco de los disparos se disipó, la lluvia comenzó a amainar, transformándose de un diluvio furioso en una llovizna suave, como si la propia naturaleza estuviera exhausta. Elías se levantó lentamente, el cuerpo adolorido, el rifle aún firme en sus manos. Caminó con cautela hacia la casa, cada paso pesado por la adrenalina que comenzaba a ceder. La puerta se abrió antes de que él llegara. Elara estaba de pie en el umbral, el rostro pálido a la luz de la lámpara, pero sus ojos, antes bajos y vacíos, ahora contenían una llama de determinación. Se miraron a través de la fina lluvia, un abismo de silencio, secretos y la violencia de la última hora separándolos y al mismo tiempo uniéndolos para siempre. La primera tarea era ocuparse de los despojos humanos. A los pies de la puerta, Barty gimoteaba en el barro, una figura patética y derrotada. Al mirar al hombre que había causado tanto dolor, el arquitecto de la miseria de Elara, Elías no sintió el calor de la ira, sino un cansancio profundo y un desprecio helado. Con una eficiencia desapasionada, rasgó un trozo de tela y detuvo el sangrado en la pierna de Barty, un acto de misericordia mínima. No hubo palabras de condena, solo una mirada que dejaba claro que su presencia ya no era tolerada en esa tierra ni en ese mundo. Derrotado en cuerpo y espíritu, Barty se arrastró para alejarse. Con la ayuda de una rama como muleta improvisada, cojeó hacia la oscuridad, desapareciendo en la noche que se retiraba. Su partida no fue dramática, fue silenciosa, insignificante, el final melancólico de una vida desperdiciada. Para Elara, que observaba desde la puerta, aquella figura tambaleante que se alejaba ya no era su padre, sino un fantasma de su pasado, finalmente disipándose y liberándola de sus cadenas. Elías entró en casa, cerrando la puerta tras de sí, un gesto que parecía sellar el mundo exterior y sus peligros. El silencio regresó a la pequeña estancia, pero era una quietud fundamentalmente diferente. No era el silencio vacío de la soledad o el silencio tenso del miedo. Era un silencio pesado, preñado de preguntas no formuladas, de la emoción cruda de haber sobrevivido juntos a algo terrible y del asombro impactante de la voz de ella que aún resonaba en sus oídos. Finalmente, rompiendo el nuevo silencio, Elías le habló, no como quien se dirige a una persona sorda, sino directamente, de igual a igual. Su voz era ronca, cargada de agotamiento y emoción. No preguntó por la mentira, por el engaño. En cambio, hizo la única pregunta que realmente importaba, una pregunta que venía de un lugar de empatía profunda. ¿Por qué? Quería entender la profundidad del sufrimiento que la había forzado a borrarse del mundo, a esconderse en una fortaleza de silencio.
Con una vacilación que revelaba el desuso de sus cuerdas vocales, el ara respondió. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra era clara y pesada de significado. En frases simples y entrecortadas, contó su historia. Explicó cómo la sordera comenzó en la infancia, un mecanismo de defensa instintivo contra los gritos y la violencia de los ataques de ira de su padre borracho. Con el tiempo, el escudo se convirtió en una identidad, una prisión de la que ya no sabía cómo escapar. El silencio era el único lugar donde se sentía segura. Aquella confesión honesta y vulnerable demolió la última barrera que quedaba entre ellos. En ese momento, Elías no vio a una mentirosa o a una víctima frágil. Vio a una superviviente de una fuerza inimaginable, una mujer que había usado la única arma que poseía para resistir a un mundo cruel. Un profundo respeto floreció en su corazón, reemplazando cualquier vestigio de lástima, y el sentimiento protector que sentía por ella se purificó, liberándose de la vergüenza de la transacción inicial y transformándose en una forma pura de amor y admiración. La mañana siguiente amaneció clara y límpida. La tormenta se había llevado no solo la suciedad y el polvo, sino también la tensión que pendía sobre el rancho. El sol se alzó sobre un mundo lavado por la lluvia, su brillo dorado iluminando las cicatrices de la batalla de la noche anterior, la madera astillada, el barro revuelto. Pero, más que la destrucción, la luz del sol simbolizaba la esperanza, la promesa de un nuevo comienzo, una página en blanco esperando ser escrita. Juntos comenzaron el trabajo de reparar los daños. La tarea era física y catártica. Arreglaron la cerca, reemplazaron las tablas rotas del porche, limpiaron el barro de la entrada. Cada martillazo, cada gesto de colaboración era un paso simbólico en la reconstrucción no solo del rancho, sino de sus propias vidas. Y por primera vez, el trabajo iba acompañado de palabras, frases simples, funcionales. Pásame el martillo, cuidado. Cada palabra intercambiada era como un ladrillo, asentando los cimientos de una nueva relación. En esa reconstrucción, los valores que a menudo se asocian con la cultura hispana se manifestaron de forma orgánica. La importancia de la familia, no de sangre, sino la que ellos estaban formando allí, basada en la lealtad y la protección mutua. La profunda conexión con la tierra que habían defendido con uñas y dientes y que ahora restauraban con sus propias manos. Y sobre todo, el respeto mutuo que se convirtió en la piedra angular de su convivencia. Un reconocimiento de la dignidad y el valor intrínseco de cada uno. Las semanas pasaron y un nuevo ritmo se instaló en el rancho. El silencio opresivo dio paso a una atmósfera de compañerismo. Las conversaciones fluían con más naturalidad, a veces salpicadas de risas, un sonido que antes habría sido inimaginable en esa casa. La voz de Elara, cada día más fuerte y segura, se convirtió en parte del paisaje sonoro del lugar. Ya no era solo una ayudante. Con su mente aguda y su perspectiva única, se convirtió en una socia en la gestión del rancho, sus opiniones valoradas por Elías. La naturaleza de su relación también necesitaba una resolución. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, pintando el cielo con colores vibrantes, Elías tomó su mano. Aquel simple toque estaba cargado de todo lo que habían pasado. Habló con una honestidad brutal, confesando que la había comprado en un acto egoísta de penitencia, un intento de silenciar a sus propios fantasmas. Pero ahora, dijo, ya no la veía como su protegida, sino como su igual, su compañera. Le pidió que se quedara, no por obligación o gratitud, sino como una mujer libre, para construir un futuro con él. La respuesta de Elara llegó sin vacilación, su sí, sonando claro y fuerte en la serenidad del crepúsculo. Las sombras de sus pasados, el duelo de él, el abuso de ella,
No desaparecieron mágicamente, pero perdieron el poder de definirlos. Juntos, habían encontrado la redención no en el olvido, sino en la aceptación y en la construcción de algo nuevo. Habían encontrado el uno en el otro un hogar, un refugio construido sobre las ruinas de sus vidas anteriores. La escena final se desarrolla en una noche tranquila. Algún tiempo después, la casa, antes un santuario de soledad, está ahora llena de luz y calor. Cenan juntos, no en silencio, sino en una conversación fácil, compartiendo las historias del día. La atmósfera es de paz y domesticidad, una celebración simple de la vida que han construido, una pequeña fiesta particular. El silencio que oye había encontrado su voz. La cámara se aleja lentamente, mostrando la pequeña casa iluminada, un punto de resiliencia y esperanza brillando en el vasto e inmenso paisaje del oeste. Encontraron la voz y la fuerza el uno en el otro. ¿Crees que el amor puede nacer de los comienzos más oscuros? Deja tu reflexión en los comentarios, comparte esta historia y suscríbete para más relatos de superación y esperanza.